Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este inicio de semana, en el lunes 13 de julio. Claro que sí, seguimos con las fiestas, por supuesto, como protagonistas, pero con muchos temas también que contarles. Sabemos que es un lunes que cuesta un poquito más arrancar, pues no se preocupen, que nosotros les vamos a informar y a entretener, lo que se trata, que se olviden de que es lunes y por supuesto, pues se lo pasen un ratito bien también con nuestra compañía. Después de todo lo que ha habido el fin de semana, que seguiremos contando y resumiendo, pues tenemos que contarles también un poquito de actualidad. En este caso, en la apartado, en la sección de sucesos, detenido en un control policial por parte de la Policía Nacional en Irún al autor del robo en Francia de un importante montante económico en equipaciones deportivas, además, bueno, pues en pleno mundial. La colaboración fue canalizada a través del Centro de Cooperación Policial y Aduanera en Irún, en Daya, y bueno, pues se han conseguido detener a este hombre de 42 años de edad, el cual intentó acreditar su identidad ante los agentes mediante la exhibición del pasaporte de otra persona, además, motivo por el que se procedió a su detención por un delito de falsedad documental. Una vez trasladado a dependencias policiales y tras inspeccionar el equipaje que portaba en su vehículo, los investigadores encontraron un número importante de equipaciones deportivas oficiales en concreto de un equipo de fútbol francés, empaquetadas y con su envoltorio original, lo que en un primer momento les hizo valorar la posibilidad de que fuesen falsas. Bueno, como decimos, los agentes comprobaron que la ropa que la persona detenida portaba entre sus pertenencias coincidía con los efectos que el pasado 18 de junio, el club de fútbol el Chesney 78 había denunciado como robados, como sustraídos de sus instalaciones ante la policía de Versalles, o sea que sospechaban que eran falsificaciones, pero no, eran originales las equipaciones deportivas, pero robadas a un equipo francés. Una vez realizadas las comprobaciones oportunas por parte de la Policía Nacional, como decimos, se ha detenido a esta persona por supuesto, autor, ¿no?, de este robo. Fue por esas sospechas y por llevar además un pasaporte de otra persona, les hizo sospechar, pensaban que eran prendas deportivas falsificadas, pero realmente eran robadas. Un robo que ya se produjo, que ya tiene, vamos a decir, unos días, se produjo el pasado 18 de junio. Así que, esta persona, no se ha ido de rositas, un pasaporte de otra persona, equipación robada y demás. Bueno, vamos de nuevo al séptimo encierro de San Fermín. Mañana terminan los Sanfermines, mañana martes 14 de julio, será mañana a las 12 de la noche cuando se entone el Pobre de mí, con lágrimas y velas, en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, despedirán los Sanfermines hasta el año que viene, pero todavía queda, por supuesto, muchos Sanfermines por delante, y en este caso, séptimo entierro, unos clásicos, los Miura, que han derrochado elegancia y, sobre todo, haciendo que sea un encierro muy veloz, noble y limpio, dicen los expertos. 2 minutos y 36 segundos, aunque al llegar a la plaza han dado una vuelta al ruedo que ha retrasado un poquito su entrada a Toriles. Es una mítica ganadería, ¿no? Los Miura son mítica ganadería sevillana que lleva ni más ni menos que más de 40 años corriendo los Sanfermines y dejando además para la historia, imágenes para la historia por además su bravura, ¿no? Los astados, todos ellos además con un pesaje importante, superando los 600 kilos, han corrido compactos, salvo, uno de ellos que se ha separado un poquito del grupo, haciendo un poquito así como dando esos momentos de tensión y de emoción, pero afortunadamente, como decimos, sin lamentar heridos graves. Han sido 8 heridos. Eso sí, ninguno por asta de toro, en una carrera con, quizá menos afluencia, comentaban, de mozos y mozas, por, ya llevar muchos días, ser un lunes, pero ha sido una carrera, como decimos, de las más vistosas. Vamos a recordarlo.
Bueno, pues ese penúltimo encierro de San Fermín, mañana sí será el último, antes de, como decimos, entonar el pobre de mí. Y hablando de entonación, bueno, el do de pecho, la verdad es que han sido 3 jornadas maravillosas, el 20 aniversario del BBK Live que ya ha terminado, ha culminado estos 3 días, más de 112.500 personas, 112.500 personas hemos celebrado durante 3 días una edición marcada por el carácter intergeneracional del público, la diversidad artística y la conexión entre ciudad y naturaleza. Como decimos, una además cifra redonda, 20 años en Covetamendi, de nuevo un espacio de encuentro entre culturas y generaciones. Sabemos a Robbie Williams, uno de los cabezas de cartel que el viernes pues hizo vibrar a las miles y miles de personas que vieron cómo este artista incombustible pues sigue atrayendo a muchísimas personas. Momentos destacados, como les hemos ido mostrando aquí también y a través de nuestras redes sociales. Hablábamos de auténticos, vamos a decir, reyes, ¿no? de la música, que convirtió a Covetamendi, ¿no? como una auténtica pista de baile, como fue Calvin Harris, la sorpresa de Art de Bogotá, que hasta el último momento no se sabía casi que era el grupo el que iba a actuar el sábado a la tarde. Hablamos también de Merina Gris, hablamos de talento internacional pero también nacional, como decimos, miles de personas que han ido pasando por ahí, por esa entrada del BBK Live. Ha habido muchos momentos, es que son tantos que es imposible resumir. Aquí les hemos ido contando y también en nuestras, por supuesto, redes sociales. Unos 20 años, ahí es nada, pero en plena forma. La verdad es que todavía quedan muchos años por delante para seguir disfrutando de uno de los festivales que atrae a más personas de todo el globo, de todo el planeta, porque es que hay muchos idiomas, muchas nacionalidades que reservan en su agenda este hueco, estos 3 días, para disfrutar del BBK Live, además desde por la tarde, porque hay grupos importantes desde primera hora de la tarde hasta bien entrada la madrugada, y también, por supuesto, en el Basoa, con música electrónica, hasta que los más fiesteros se vayan a descansar. Vamos a escuchar una de las artistas que también, además, sorprendió en el BBK Live, Lily Allen, que llegaba al BBK Live con West End Girl, un disco marcado por la ruptura con su exmarido, pero con mucha ironía y con mucha lucidez y con esa manera de reírse de todo y de todos, que ha puesto por bandera el, yo vengo aquí a arrasar y lo demás me da igual. Ahí vemos a Robbie Williams, también en plena forma. Vamos a escuchar un fragmento poquito de Lily Allen, que, como decimos, arrasa, sorprende, y que ha sido también uno de los muchos platos fuertes de estas 3 jornadas, con más de 100.000 personas llenando las campas de Covetamendi, y ya contando los meses, ya la cuenta atrás para el 21 aniversario, para la 21 edición del BBK Live. She's no stranger to pain, her name is Anastasia. She's a slip of connotation. I have they got married and maidens. Make all her Anastasia. Pues nada, en menos de un año nos volvemos a ver en Covetamendi, claro que sí, en el BBK Live. Seguimos con más actualidad. El Gobierno vasco conmemora el 90 aniversario del primer Ejecutivo vasco con un curso sobre el presente y el futuro del autogobierno. La consejera de Autogobernanza y también portavoz del Gobierno vasco, María Guarrechena, y el consejero de Ciencia y Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, han inaugurado esta misma mañana el curso El autogobierno vasco 90 años después, tradición, renovación y horizonte europeo.
Yo creo que es muy claro que en el ámbito de la ciencia, la innovación, la universidad, hay una unión, un vínculo muy intenso entre el autogobierno y las políticas en ese área. Vínculo que lo podemos retrotraer a 1936, porque el 18 de noviembre de 1936, Leizaola, consejero de Cultura, en aquel primer gobierno vasco, creó la universidad, la primera universidad pública de nuestro país. Una universidad que se denominaba Eusko Irakastola Nagusia. Esta era la denominación que le dieron a la universidad. Muchos años después, en 1980, con la recuperación del autogobierno, la Universidad del País Vasco se configura como tal, con esa denominación, y empiezan a desarrollarse políticas universitarias, de ciencia y de innovación, que han tenido una serie de hitos de enorme importancia y nos han traído desde un mínimo esfuerzo en materia de ciencia, innovación y universitaria en 1980 y años anteriores a 1980, al que se está realizando en este momento, y hasta colocarnos en una posición de ventaja considerable con relación a otras muchas regiones europeas. Dicho esto, claro, tampoco quiero no quiero desaprovechar la ocasión que se me brinda para referirme a algo que los que están aquí seguramente saben muchísimo mejor que yo, pero con mis ojos legos, no puedo dejar de asombrarme ante la enorme distancia que hay entre la redacción del artículo del estatuto, de nuestro Estatuto de Autonomía, cuando dice que son competencia de nuestra comunidad autónoma la enseñanza en todos sus niveles, en todas sus modalidades y niveles. No puedo dejar de establecer un contraste enorme entre eso y la realidad de una legislación básica que se supone que desarrolla el artículo 149, creo que es, de la Constitución española, que verdaderamente, o sea, es absolutamente invasiva y deja un margen muy pequeño para la regulación. Y me estoy refiriendo a aspectos de carácter normativo, regulación autonómica, obviamente, y aspectos de carácter ejecutivo, en ambas esferas. Títulos, las condiciones para impartir estudios, para implantar títulos, son absurdamente centralistas. Las condiciones, por ejemplo, todo lo que se refiere al profesorado funcionario. O sea, se ha regulado ahora, la regulación es algo más relajada, pero durante décadas hemos tenido unas regulaciones absurdas, por el detalle que prácticamente desconocido en casi cualquier otro lugar del mundo. Y en materia no ya normativa, porque esto son cuestiones normativas, en materia ejecutiva, cosas como, por ejemplo, las cuestiones relativas a becas, solo muy recientemente hemos podido, bueno, este año hemos podido introducir un umbral de renta osagarri complementario. Y en cosas como, por ejemplo, el reconocimiento de títulos, o sea, después de que se produjo la transferencia, un recurso que es atendido por el Tribunal Supremo, o sea, anula la transferencia, y en este momento es materia de litigio en el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, son verdaderamente situaciones muy chocantes, ¿no? Para un lego, insisto, para un lego, yo soy lego en esto, pero me parece que no hay proporción. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos claro, y yo lo tengo, que por los ejemplos que he puesto del desarrollo que ha experimentado nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación durante estos años, y el propio sistema universitario, de la vinculación entre el autogobierno y este desarrollo y sus efectos en términos de bienestar para el conjunto de la sociedad, claro, no puedo dejar de pensar, sino que cuánto mejor nos iría si esas capacidades que han sido de alguna forma mermadas, socavadas por esa legislación básica, las tuviéramos plenamente a nuestra disposición. Más autogobierno es más bienestar, y muchas veces intentan desligar estos dos conceptos, ¿verdad? Nos dicen que el autogobierno es algo identitario y que por otro lado están lo que llaman algunas voces y fuerzas políticas las cosas del comer, como si fueran cosas distintas, y son dos conceptos que no se pueden desligar,
porque cuando nosotros podemos decidir sobre lo nuestro, sobre nuestros recursos, tenemos más bienestar porque podemos decidir las políticas. Y finalmente, bueno, pues una de las políticas del Lehendakari Aguirre que tenemos que seguir realizando y manteniendo, y es la política de la presencia. Estar ahí donde se toman las decisiones importantes y reforzar nuestro papel en Europa. Bueno, y para poner un poquito de banda sonora a este inicio de semana, que nos viene muy bien, que los lunes, los San Lunes, pues son más complicados que nunca, para que no se nos haga cuesta arriba, pues tenemos la propuesta además con toda una declaración de intenciones. ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no les vamos a querer a ustedes? Si les queremos, les adoramos. En este caso es una relación diferente, de pareja. Belice nos la presenta. Belice, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana. Un auténtico placer, Belice. Bueno, ¿cómo no voy a quererte? ¿Cómo no te voy a...? Ya es que vamos, simplemente con esa alegría, esa energía, pues ya nos rendimos a tus pies. Y con ese talento que no se puede aguantar, como se suele decir, Belice, porque mira que tú ya vienes de lejos, es decir, eres muy jovencita, pero cuando eres, como se llama aquí, ¿no? Eres muy chiqui, como un moco, muy chiquitina, pero ya estabas dando guerra con la música. Sí, desde que nací te diría, ¿eh? O sea, no hay manera de quitármelo de la cabeza nunca. Oye, ¿cuándo empiezas? Porque a muy temprana edad, ¿no? A los 7 empiezas a estudiar ya piano y empiezas a componer y ya a los 9 añitos cantas o compones para tus bisabuelas también una canción, con 9 añitos solo. Sí, o sea, yo desde pequeñita ya me daba unos conciertos en la ducha, que para qué, pero ya a los 7 empecé a estudiar piano y a los 9 fue cuando compuse mi primera canción para mis bisabuelas, sí. Con mi familia. Belice, ¿te viene de familia? Es decir, ¿tienes también familia, no sé, músicos, o sea, es decir, tienen también un poquito relación, ¿no? con el mundillo de la música, de la composición? Pues de la composición no, pero mi abuelo se conocieron cantando. ¿Ah? O sea, es una historia, sí, se enamoraron cantando, mi abuela estaba tendiendo la ropa, cantando una canción, y mi abuelo la escuchó, se la siguió, y ese es el linaje de mi familia. Así que imagínate si lo llevo ya en las venas. O sea, que vamos, que sí, ¿no? Te corre por las venas, ¿no? Te viene de familia, ¿no? Sí. El mundo del artisteo, del cantar, del disfrutar con la música. La música, Belice, como medio o vehículo de comunicación, ¿no? Porque al final, bueno, yo que canto, vamos, terriblemente mal, o sea, lo que puedo hacer pues es hablar, ¿no? Hablar a veces también un poco mal, pero bueno, intento hablar. Pero para vosotros los artistas que cantáis también, la música es expresar muchas emociones y sentimientos, ¿no, Belice? Sí, o sea, para mí la música es el mejor medio que he encontrado siempre para expresar lo que siento, lo que quiero comunicar, que al final las palabras no son lo mío. Mejor la música. Sí, con la música he encontrado mi medio de comunicarme y de expresarme y de ordenar un poco todos mis sentimientos. Oye, Belice, ¿en qué momento ya dices, bueno, esto ya va en serio, ¿no? Hay ese punto, como se suele decir, de inflexión, ¿no? Porque ya desde pequeñita, ¿no? Como decimos, ya con los estudios, trabajando, componiendo y demás, pero hay un momento, me imagino, clave, ¿no? En la vida de todo artista, en que dices, esto ya, oye, me doy más a conocer, esto va en serio, me quiero dedicar a ello. ¿En qué momento ya de repente se te empieza a conocer en el mundillo y dices, esto ya va para adelante? Pues mira, de querer dedicarme a la música, siempre. Pero de estar preparada para dar el paso fue a finales del año pasado, que fue cuando dije, ya, es que ¿para qué esperar más? O sea, he recorrido, por así decirlo, detrás de las pantallas, ¿no? De que ahora me estoy mostrando, pero detrás de las pantallas ya he recorrido lo mío, he aprendido, creo que lo que tenía que aprender para no salir, por así decirlo, a este mundo con todo el desconocimiento, sino que ya sé lo que considero que sé lo que tengo que saber. Entonces ya me he sentido fuerte y he dicho, venga, es el momento de mostrarnos, vamos para adelante. Y ese es mi punto de inflexión realmente. Pero fíjate, Belice, como decimos, uno de los, además, ¿no? de las ganas, ¿no? Y de tenerlo siempre claro, ganas también un concurso musical contra la violencia de género, con una composición tuya. Sí, así es. De hecho, me dieron el premio cuando cumplí los 18. Fue muy especial. Sí, fue un concurso que me envió mi tía, una de las que también cantan de mi familia,
Y nada, ese mismo día, de hecho, escribí la canción y la mandé. Lo que pasa es que la mandé en una maqueta que era un audio de WhatsApp mío tocando el piano, que yo no sé ni cómo lo pude ganar, pero le encantó al jurado del concurso, así que pues para mí fue súper, súper especial, porque además es una causa súper importante, lo de la violencia de género, y para mí fue, vamos, una cosa que me marcó muchísimo lo de ganar ese premio. Bueno, además, ¿no?, de seguir, ¿no?, sumando también, ¿no?, y avanzando en tu carrera también, y esto siempre me viene bien las chuletas, Belise, y esto está guay. Sí, por supuesto. Porque claro, yo luego ya voy indagando, vamos preguntando, pero claro, estas cosas que a veces incluso los artistas os da como reparo, ¿no? Pocas veces habláis de premios o reconocimientos, parece que como os da como vergüenza, ¿no?, el contar, ¿no?, lo que entonces ya yo lo saco para que la gente también se entere y lo sepa. También un musical benéfico con canciones de Rosalén. Esto cuando fue después de ganar el premio, ¿verdad? Sí, creo que tenía 19 años cuando fue este musical. Fue también súper guay porque yo tenía un montón de pánico escénico. Y resulta que una chica de mi pueblo que se llama Gemma del Castillo, bueno, el pueblo de al lado, que además ella es actriz también, una máquina, escribió un musical con canciones de Rosalén porque ella es súper fan de Rosalén y a mí también me encanta. Y bueno, o sea, me contactó también por el tema de que necesitaban protagonistas y tal, y para mí fue, aparte de un reto personal increíble por el tema de exponerme, yo me acuerdo que cuando conseguí superar ese miedo escénico por un lado y aparte también el estudiarme toda una obra, todas las canciones que conlleva eso, que eran 3 horas de musicales, o sea, 2 horas y media por ahí, incluyendo la parada ahí, pero era un montón y me acuerdo que cuando bajé del escenario abracé a mis padres y les dije, me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Y creo que el momento de mi vida en el que más felicidad he sentido. Ostras, pero claro, hablamos de musical, que a mí ya me parece muy complicado cantar, ¿no? Pero cantar, interpretar, o sea, tener la presencia en el escenario, eso ya, y casi durante 3 horas, eso ya son palabras mayores, Belise, o sea, que lo hiciste y dijiste, bueno, esto ya superado, me quiero dedicar a esto, y tus padres, imagino que felices, ¿no? Que más que apoyarte... Sí, súper orgullosa, y mi hermana también, y aparte también tenía una causa benéfica que me motivó muchísimo para enfrentarme a esto, que fue que todo lo que recaudamos lo dimos a la Asociación contra el Cáncer Infantil, y entonces para mí eso también fue un motivo más de decir, tienes que hacerlo, venga. Pa'lante, pa'lante. Sí. Belise, ¿cómo no voy a quererte? A ver, esta historia de amor, pero que en un principio no parecía que iba a ser amor, porque había como esa resistencia, ¿no? Por las dos partes, pero al final, y hacemos un poco spoiler, al final sí hay que quererse, ¿no? Al final hay que quererse, sí. Pues esta canción la escribí pensando un poco en cuando 2 personas no quieren enamorarse, bien porque han sufrido, porque no quieren en ese momento, lo que sea. Pero es inevitable muchas veces cuando existe esa química innegable, y esa canción habla de ese sentimiento, de esa ilusión que tienes hacia alguien, que no puedes evitar sentirte en casa cuando estás al lado de esa persona, y por eso surgió Cómo no voy a quererte. Oye, te la habrán preguntado muchas veces, ¿es basada en hechos reales, en experiencias propias? Todas mis canciones tienen verdad. O sea que esto ha pasado en algún momento, vamos a decir cuándo, pero te ha pasado. Ha pasado. Ha pasado tal cual, con la resistencia y luego con la frase final de la canción, ¿no? De hoy desperté y ahora es real lo que soñaba. Ay, oye, que está muy bien, porque claro, qué mejor que escribir de la que uno sabe, ¿no? Y siente, y sienta bien también, ¿no? El poder... Oye, contar lo que uno, bueno, está pasando o ha pasado, porque hay veces, Belise, que también contarás cosas que, bueno, pues que ya nos han pasado, amores perdidos, bueno, tú eres muy joven, pero, bueno, pues también de esa nostalgia también se nutre la música. Sí, de amor, de desamor, de cuando no salen las cosas como quieres, y también tienes que encontrar esa fuerza. O sea, creo que todas las emociones dan pie a escribir... un disco, te diría. Oye, y tú estás en ello, porque es el primer single, Como no voy a quererte, Belise, pero estás preparando ya un EP, ¿cuántas canciones? ¿Cuándo vas a un poquito? ¿Cuándo tienes pensado sacarlo?
Pues mira, el EP aún no lo sé porque de momento me estoy enfocando en singles este año. En septiembre viene otro, este año completaré 4 y el EP espero que venga ya en 2027, pero queda poquito porque estoy trabajando muy duro para eso, tengo un montón de ganas de compartir muchísima más música, ya la tengo ahí a puntito de caramelo para salir. Qué bueno. Que estoy súper contenta, sí, esto para mí es una etapa súper, vamos, estoy llena de ilusión, llena de ganas y para mí es súper especial. En cuanto al estilo, bueno, con el estilo propio, ¿no? Porque al final, ¿no? Es lo que también, ¿no? Define a un artista, pero también me imagino que hay influencias un poquito, ¿no? De tus, bueno, raíces andaluzas, de tu familia, que comentabas que, ¿no? Incluso tus abuelos, ¿no? Se cantaban uno a otro. ¿Qué estilo podríamos decir? ¿O por dónde viven un poquito esas influencias que tienes en tu música? Pues mira, la identidad principal de mi música es el pop. Pero es verdad que por cada historia que quiero contar, cada emoción, ¿no? que surge en cada canción, sí que me permito dar la libertad a mi música de que tenga influencias diferentes. Por ejemplo, esta primera elegí que tuviese influencias flamencas por el tema de mis raíces, de mi tierra, mi familia, Almería. O sea, para mí era súper importante y me convenció nada más escucharla de que fuera mi carta de presentación. Pero, por ejemplo, también me permito investigar mucho con influencias latinas porque me encanta el pop latino, siempre con esa línea de pop emocional, cuidando las letras y todo eso, pero sí me gustan mucho los ritmos latinos también, tengo ahí un bolerito, un folk. Oye, pues igual te vamos a colaborar con algún artista, no sé si te gustaría, no sé, ¿tienes pensado hacer alguna colaboración? Algo, no sé, alguien que te gustaría, con el que te gustaría colaborar también en el próximo trabajo. Pues mira, me encantaría colaborar con otro artista porque lo primero es muy especial para mí colaborar con alguien que también se dedica a lo mismo que a mí me apasiona, que seguramente tenga un talentazo brutal. También ahí te nutren, ¿no? Te aprendes de lo que es la experiencia de composición con otra persona, de todo. O sea, todo es un proceso en el que estás aprendiendo. Me parecería súper especial colaborar con otra persona, pero también de que ese otro artista eligiera colaborar conmigo. O sea, ahí también hay una parte de felicidad de decir, jo, o sea, se ve, ¿no? Reconocido el trabajo que hay detrás. Alguien también confía en mí para compartir su talento conmigo. Entonces, me encantaría colaborar con otro artista. Artistas que yo tengo de referencia ahora mismo son muy top, o sea, ahora mismo sería muy complicado, ¿no? Pero bueno, mis artistas de referencia pues son Alejandro Sanz, me encanta Karol G también, sobre todo este último álbum así más de pop, el de Tropicoqueta, que tiene canciones increíbles. Tini también me encanta, el último álbum que hizo, Un mechón de pelo, son canciones para mí que tocan mucho porque tienen una emoción muy clara, cuentan una historia muy clara. Y también tienen ese ritmo latino pero emocional, así que para mí, pues bueno, serían artistas que, vamos, beso el suelo, así ahora mismo me colaboro. Ojo, que lo mismo, hoy hablamos en breve de una colaboración y damos aquí la exclusiva, Belice, nos lo contáis, por supuesto, porque yo soy de las primeras que te he preguntado lo de la colaboración, ya has dado algunos nombres. Pues vamos a ir trabajando en ello, como diría aquel. Belice, para el año que viene sale, esperemos, el EP y bueno, pues a ver si te subes por aquí, por el norte, que sigue haciendo, aquí también hace calor, pero bueno, te das un paseíto, unos pinchos, no sé si has estado alguna vez aquí por el norte, por Bilbao, Baracaldo y demás. Y te vienes por aquí y nos vas a, no sé, actúas, nos ofreces algún concierto y así te conocemos en persona. Pues mira, encantada. Estuve en Bilbao hace unos años con mi familia y recuerdo que me encantó. Me encanta esa combinación de mar con naturaleza porque además yo soy muy de verde y de azul, así que yo encantada de volver. De hecho, hace poco estaba hablando de subir este verano porque me encanta. Oye, así pues, que encantada de tomarme esos pinchos, de darme esos paseos por vuestra tierra, que me encanta. Y todo eso, bienvenido, todo lo que me has propuesto. Incluso pues, en conciertos, ojalá. Ojalá, te vienes cuando quieras de turismo y oye, ya hablamos para conciertos, que también tenemos aquí unas salas y unos lugares, unos escenarios maravillosos, así que Belice, nos contáis, oye, tanto para tomar un pincho también me animo contigo, como también para hablar de los conciertos, así que aquí somos unos animados. Belice, un besito enorme para ti y para toda Almería. Chao, un besito. Un besito.
Bueno, hablaba Belice, ¿no?, de verde y azul, ¿no?, mar y montaña, claro que sí. Bueno, en este caso nos vamos más al azul, a Ordiña, porque el gobierno vasco ha presentado esta misma mañana Euskal Urdiña, una apuesta para reforzar la economía azul como motor del desarrollo de nuestro territorio. Euskal Urdiña integra las principales actuaciones del Ejecutivo vasco vinculadas al mar y al litoral para impulsar el empleo, la innovación, la competitividad y la cohesión territorial. Esta iniciativa se apoya en 4 grandes ámbitos de actuación: el relevo nacional del sector marítimo pesquero, el impulso al emprendimiento y la innovación azul, la modernización de puertos y el litoral y el desarrollo de la náutica recreativa. 95 millones de personas, el 21% de la población europea más o menos, vivimos a lo largo de los 70.000 kilómetros de costa en la Unión Europea. La costa de la Comunidad Autónoma de Euskadi solo representa el 0,3% de ese total. Somos muy chiquitines. 246 kilómetros que van desde Cobarón, la punta de Cobarón, en el límite oeste de Vizcaya, hasta el límite del río Bidasoa. Puede parecer poco, sí, pero es un patrimonio de país que tiene un valor incalculable que debemos conservar, preservar y que nos otorga una ventaja competitiva que también tenemos que aprovechar. Queremos que la mar, que tanto nos ha dado, nos siga dando, que siga siendo un motor de vida y de prosperidad para generaciones actuales y para generaciones futuras. Y en ese sentido, la economía azul constituye un ámbito que tiene presente, pero sobre todo lo que tiene es futuro, y tenemos que jugar esa partida en el ámbito europeo. Estamos hablando, como ya nos han explicado, de un abanico muy amplio de oportunidades: la pesca, la acuicultura sostenible, también la electrificación y digitalización de todo el sistema portuario vasco, la descarbonización de la industria y del transporte naval, lo que afecta a energías renovables, eólicas, fotovoltaicas o maremotriz, biotecnología en el ámbito de la farmacia, de la alimentación, de la cosmética, o cuestiones que tienen que ver con la observación oceánica y el turismo azul. En Euskadi tenemos fortalezas diferenciales y creo que tenemos un gran potencial si lo sabemos aprovechar. El año 2024, por dar algunos datos, en este ámbito de la llamada economía azul se generaron directa o indirectamente 37.000 puestos de trabajo, un impacto en términos de PIB de 2.821 millones, muy por encima de la media europea teniendo en cuenta nuestro tamaño, y en comarcas como esta, Leartibai, esto llega a suponer el 12,6% del valor añadido bruto total de la comarca. En Euskadi tenemos 270 empresas que están trabajando en este ámbito, 41 de ellas podríamos denominar tractoras, que destacan por niveles de facturación, por niveles de innovación, por niveles de internacionalización y también porque están creciendo. El pasado año se invirtieron 21 millones de euros en actividades de I+D+I. Contamos con centros punteros como ASTI o grupos de la Euskal Herriko Unibertsitatea que están marcando la diferencia en términos de investigación. Euskadi Urdiña, por lo tanto, nace con una ambición que es muy clara. Hay que integrar bajo una misma visión de futuro todas las capacidades que tiene este país alrededor de la mar, apostando por diversificar, por relevo generacional, por captar más personas, más capital humano, y hacerlo dentro de un marco, que es el marco europeo, el Pacto por el Océano, que establece la economía azul como sector clave para la soberanía alimentaria, para la descarbonización, para la protección de la biodiversidad. Se trata de combinar competitividad con sostenibilidad, que a veces nos olvidamos, basculamos de un lado al otro, hay que combinar ambos. Y además creo que hay que tener en cuenta que este Pacto por el Océano ha marcado un objetivo, que es empoderar a lo que denominan las comunidades costeras, como la vasca, a través de una futura ley de océanos y la iniciativa de innovación en bioeconomía azul. Hay que aprovechar esto que viene. En todo caso, estamos viviendo un momento complicado que deriva de la incertidumbre internacional y de la cuestión geopolítica, ¿no? Y aquí también necesitamos que Bruselas, que Madrid, ejerzan un apoyo mucho más decidido para situar la industria pesquera
como un verdadero sector estratégico, productor de alimentos y motor del desarrollo de nuestro país. Desde Euskadi haremos todo lo que está en nuestras manos, pero también necesitamos que Bruselas y que Madrid se muevan y entiendan la industria pesquera como un sector estratégico para nuestro país. Desde luego pone el foco en lo que es las personas. El plan apuesta por despertar vocaciones, también facilitar ese acceso al empleo, reforzar la formación y desde luego favorecer el relevo generacional en todos los ámbitos de la economía azul, desde la pesca hasta las nuevas actividades vinculadas al mar. La segunda línea de trabajo es la de buscar esa fortaleza del ecosistema, de todos los eslabones de la cadena de valor, un ecosistema cada vez más competitivo, más innovador y más diversificado. Queremos generar nuevas oportunidades económicas, impulsar el emprendimiento, favorecer la transferencia también del conocimiento y acompañar en la transformación de las empresas para que sigan siendo, desde luego, cada vez más competitivas en un contexto cada vez más exigente. La tercera mirada la vamos a poner en el litoral y en los puertos. El cambio climático, la transición ecológica, la convivencia entre los diferentes usos más tradicionales y los nuevos nos obligan cada vez más a planificar mejor, desde luego a adaptar las infraestructuras y a gestionar nuestro litoral ya con una visión de largo recorrido y mucho más integral. La cuarta línea también persigue generar un mayor valor añadido alrededor de lo que es el producto pesquero y acuícola. Queremos reforzar el posicionamiento, impulsando la diferenciación, mejorando la comercialización y, desde luego, acercándolo todavía más a la ciudadanía. Porque detrás de cada producto, como decimos nosotros, no solo hay actividad económica, sino hay personas, hay territorio y hay cultura. Y la quinta es esa apuesta por la mejor gobernanza, ¿no? La economía azul solo puede avanzar, desde luego, si trabajamos todos juntos, con objetivos compartidos, intercambiando, desde luego, el conocimiento y construyendo nuevos proyectos. Y por último, pues a veces, desde luego, no le damos tanta importancia, pero la tiene y es muy relevante, ¿no? Y es esa identidad marítima, ¿no? Queremos acercar esa economía azul a través de Euskadi Urdiña a la sociedad, hacer visible sobre todo lo que aporta y reforzar ese orgullo de país que ha crecido, desde luego, un país como Euskadi, que ha crecido mirando al mar. Estas 6 líneas se articulan luego en 17 ámbitos de trabajo y en 40 iniciativas que van a convertir esta estrategia en una auténtica hoja de ruta. Plan honek badu norabidea, badu egitura eta baditu helburu zehatzak. 2 ejemplos para centrar un poquito ya la siguiente intervención del resto de compañeros del departamento, que ponen ejemplo a estas actuaciones del plan, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, que vamos a impulsar va a ser el portal de empleo azul, una plataforma que va a reunir la oferta de empleo con la formación, con las áreas, con las prácticas y los itinerarios también profesionales de toda la cadena de valor de la economía azul. Queremos que cualquier persona, desde luego, que busque una oportunidad laboral, descubra que el mar ofrece mucho más de lo que a veces imaginamos y que también tenga oportunidades profesionales, desde luego, en la pesca, pero también en la acuicultura, en la industria, en la investigación, en la innovación, en la logística o en la transformación alimentaria, ¿no? Un segundo proyecto que también conlleva el plan es un observatorio de la economía azul de Euskadi. Este observatorio, desde luego, que falta mucho, ¿no?, en las actividades, sobre todo relacionadas con el litoral, que nos permita de alguna manera tener toda la información, la evolución de las diferentes actividades asociadas al litoral y al mar, disponer de información actualizada, detectar también oportunidades dentro de esta información, fortalecer las colaboraciones entre las diferentes administraciones, empresas, centros tecnológicos y también la comunidad científica. Una herramienta, desde luego, que nos va a permitir tomar mejores decisiones a todos y seguir también construyendo unas políticas sociales basadas, desde luego, en datos y en cooperación. Euskadi Urdiña, así, pretende cambiar esa forma de entender, desde luego, nuestra relación con el mar, un nuevo ecosistema que trabaje alineado y que, como resultado, desde luego, surja un proyecto colectivo en el que participen instituciones, participen empresas, cofradías, centros de investigación, universidades, puertos, toda la comunidad marítima de Euskadi y, desde luego, reflejen sus proyectos este plan a través de esa marca que los identifique. Euskadi Urdiña. ¡Ay!
Que sí, que ya tengo los papeles todos ellos puestos. Madre mía, si en lugar de papeles fueran billetes, Teodoro, buenas tardes, Tolín, Arracha León. ¿Qué tal Arracha León, Susana? Seríamos millonarios tú y yo aquí, y tanto fíjate, que con sí. todo lo que tengo en la mesa. Madre mía. No tengo mesa, ya voy a tener que me van a tener que ampliar así, voy a poner aquí, no sé, si mesas o qué. Bueno, es que claro, hay mucha cosa, mucha información. Sorionak. Es que Sorionak, mi es que niño, ricasco. porque fíjate, parece que fue ayer 30 años de carrera. Así es. Que yo decía, a ver, pero Tolín, si tiene 40, como 40. mucho, ¿qué ha empezado? Con 10. Empezaste siendo, esto era ilegal. Te lo voy a contar. Pocos más tienes. Empecé con 18, tengo 48. Bueno, pues estupendo. Así que... Toda una vida, Tolín. Toda una vida, de Más verdad en que los sí. escenarios que andando casi, que gateando, ¿no? De verdad. Y bueno, pues para mí este año estoy súper contento, pues eso, pues porque muy emocionado, porque ha sido un inicio de fiestas de Carmen de Santurtzi maravillosas y emocionado, porque que te reconozca tu pueblo, pues esos 30 años a labor de artista, pues dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que lo he conseguido. Qué bueno, claro, a ver, tengo que decir, a veces que lo tengo que mirar, porque para nosotros siempre es Tolín, pero Teodoro Terradillos, Sí. Con su nombre y apellido. Pero también te voy a decir una cosa, todo el mundo me conoce por Tolín, Claro, y es que, en casa soy Tolinchu. Así, En casa soy Tolinchu. O sea, que Teodoro no te llama nadie. 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 El día que voy a Hacienda, votar. como muchos, Como espero que no muchos, te sí, llames. sí, sí. Y cuando vas a votar, Y cuando voy a Teodoro, votar. y miras para todos los lados y dices, ¿quién es ese? Sí. Ay, sí, no, pero ni en casa te llaman Teodoro. ¿Qué va? Y mi aita igual, así que... Oye, ¿de dónde viene? Bueno, hay que decir, que claro, nos ponemos a cascar, porque hace mucho que no nos veíamos, que Tolín flamante, homenajeado en el inicio de los Carmenak en Santurtzi este viernes, fue Eso que es. además fueron las compis de informativos a cubrirlo en el Parque Central de Santurtzi. Sí. Tolín, ese merecido homenaje en inicio de fiestas en tu pueblo, en Santurtzi. Sí. Eso decíamos lo de profeta en tu tierra. Y yo, ahora que estamos hablando con el nombre, ya ahora seguimos con fiestas y con la trayectoria, ¿pero dónde viene Tolín? Que lo habrás contado millones de veces, pero Tolinchu en casa. Mi aita igual y bueno, pues de chiqui, ¿no? O sea, siempre no viene de ningún sitio. O sea, es algo que viene de familia, Tolín. De familia, eso Ajá. es. No es mote, no es nombre artístico, como muchas veces me han dicho. Sí. No, que va. Tolín, porque en casa te llamaban así, pues... Y ya está. Y a mi aita igual. También Tolín. También. Nos llamamos Teodoro los dos y los dos Tolín. Madre, oye, pero eso tienes que indagar, esto tiene que haber aquí una explicación, porque Tolín podría ser, no sé, de Teodoro, no sé, pero es claro, no. Ni idea. Hay que hacer una investigación. Venga, me En tienes que hacer profundidad, otra entrevista. En profundidad, porque hay veces que, bueno, que se hace como, se suele decir, ¿no? Del nombre se comprime un poquito el nombre, o se hace, ¿no? Yo, por ejemplo, pues de Susana, pues Susi o Chuchi, pero bueno, está relacionado, pero Sí. Teodoro, Tolín, bueno, pues investigaremos, ¿eh? Claro que hay gente que te ha dicho, oye, Tolín es nombre artístico, te habrán preguntado muchas veces. Muchas veces, sí. Sí, pero bueno, pues... Y dices, La explicación es esa, soy yo. Soy yo. Oye, Tolín, cuando te dan la noticia, ¿no? Claro, te lo tienen que comunicar para estar el pasado viernes, ¿no? En el Parque Central, en Santurtzi, que ibas a ser uno de los homenajeados. ¿Cómo lo recibes la noticia? Pues la verdad que muy emocionante, porque es verdad que como te digo, 30 años en el mundo del espectáculo, en esta carrera que es tan difícil, pues no se cumplen todos los días. Entonces, cuando me llamaron, pues me llamó la alcaldesa, Itziar, para contarme que iba a ser uno de los homenajeados, pues me hizo muchísima ilusión. Fíjate, cuando hablamos de nadie es profeta en su tierra, a veces que cuesta, ¿no? Mucha gente que tiene que marchar incluso fuera, que tiene, que desarrollar, ¿no? Su carrera artística en otros lugares. Tú siempre ligado a Santurtzi y sus barrios, es decir, porque claro, cuando hablamos Santurtzi y sus diferentes barrios, que Santurtzi es un municipio muy amplio, con lo cual, un icono festivo, reivindicativo y ligado a Santurtzi de siempre, Sí. ya era reconocido, pero Santurtzi y, como decimos, y alrededor. Y alrededores, y te voy a contar, porque este año, además, seré el pregonero de las jallas de las Viñas Bullón. Anda, qué En bueno. septiembre. Fue también otra noticia que me dieron, pues bueno, pues ahora que a colación un poquito de los 30 años y tal, y bueno, pues que sepáis que también seré el pregonero de esas fiestas Viñas Bullón 2026. Echando la vista atrás, Tolín,
Tolín, 30 años, ¿cómo te metes en este fregado? ¿Cómo empieza esa trayectoria? Porque, claro, además conviven en ti, como decimos, dos personalidades. Así es. Dicho así, Sí. ¿no? Tolín, el mariachi, y luego el transformismo, ¿no? Que también tiene parte fundamental, que también pide salir, ¿no? Eso es decir, ¿cuándo surge uno, otro, otra? ¿Cómo un poquito te vas metiendo en el mundo del espectáculo? Bueno, yo empecé con un espectáculo infantil en su día, hacíamos payasos de circo, hacíamos tal, y bueno, y a la vez yo ya estaba cantando pues en las salas, cuando se llevaban las salas de fiesta, las discotecas, las fiestas de los pueblos, y bueno, pues ahí sí surgió un poquito Tolín el mariachi. Y bueno, pues hasta hoy. Y luego pues el transformismo vino después. Es verdad que bueno, pues en mi carrera, pues bueno, yo iba con una vedette en un show que teníamos, nos llamamos el show de Twister, y la vedette dejó el espectáculo en aquel momento, y digo, pues la vedette voy a ser yo. O sea, fue un poquito, o sea, que por cubrir, ¿no? O sea, al final echaste No, un no por capote. cubrir, a ver, yo creo que son cosas que las tienes ahí, que tienes ganas porque yo hacía mis numeritos ya en ese Pero bueno, espectáculo. ese fue el salto, ¿no? Fue el salto, paso, sí. ¿no? Decisivo. Sí. Y bueno, pues tengo los dos espectáculos y estoy encantadísimo, de verdad. ¿Entre los dos personajes no hay celos? Pues mira, te voy a decir una cosa. Esto de muchas veces me preguntáis, siempre es la misma pregunta, como ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Y digo, pues es que quiero a los dos. Claro. Cada uno con su historia. Eso es. Y su recorrido. Y su complejidad. También. Claro, porque es que son dos espectáculos, hay que preparar esos espectáculos, Tolín, Eso claro. es. O sea, es decir, subir a un escenario, preparar ya simplemente el vestuario que te hemos visto aquí cuando has venido, el maquillaje, luego la música, es decir, todo lo preparas tú. Lo preparo yo, sí. Es un trabajo muy mimado, porque es que es ese bebé, ¿no? que acaba de nacer, que hay que darle forma y tienes que darle pues trabajo, claro. Oye, ¿hay diferencia en el tipo de público que bueno, disfruta de Tolín Mariachi o el espectáculo? No, qué va. Me gusta mucho, por ejemplo, el espectáculo del mariachi, pues bueno, me gusta mucho porque está viniendo últimamente muchísima gente joven a recordar y a aprender rancheras, porque es verdad que bueno, pues parece que está como más destinado a gente más mayor, gente que ha vivido lo de las rancheras. No, últimamente yo estoy llenando plazas con gente también joven y que se mezcla a cantar pues ese Jalisco, ese rey y bueno, pues son momentos chulos, ¿no? Porque también unas fiestas, por ejemplo, de un pueblo, que la gente joven se junte con la gente mayor en el mismo concierto y que disfrute con los mayores del pueblo, pues a mí me encanta. Y el espectáculo de transformismo, pues bueno, pues también, porque la gente joven les parece, claro, yo hago mucho espectáculo de plumas, lentejuelas, más rollo vedette, entonces la gente joven les parece novedoso, reivindicativo a su vez, pero la gente mayor recuerda, porque mucha gente dice, joder, es que ¿cómo vas a llevar un espectáculo de transformismo a la gente mayor? ¿Cómo que no? Si es que la gente mayor está acostumbrada, está de vuelta ya de todos esos espectáculos. Entonces, bueno, pues es eso, es reivindicar un poquito pues lo que hay en el mundo. Qué bonito, ¿no? Reivindicar libertad, el hacer disfrutar a la gente de todas las generaciones, de todas las edades, Tolín, pero en estos 30 años imagino que también habrá habido momentos para todo, ¿no? Nos quedamos siempre con lo bueno, ¿no? Cuando hacemos balance, ¿no? Con lo positivo y con toda la gente que te queremos y el éxito tienes, que por cierto, ahora nos tienes que decir, es una agenda súper apretada, no de verdad que un huequito porque esta semana también la tienes a tope, pero me imagino que en 30 años... Tolín, momentos igual no tan buenos. No sé si alguno así que recuerdes que digas, pero claro, no siempre es un camino de rosas el mundo del espectáculo, ¿no? Yo siempre lo comparo con un carro de la montaña rusa, que empieza a subir lento, de repente baja a todo correr, momentos, como tú dices, buenísimos, momentos que no son tan buenos, momentos en los que, bueno, pues cada uno tenemos nuestra vida, momentos en los que, pues desgraciadamente pasan cosas y bueno, pues te das cuenta que tienes que seguir, que el espectáculo continúa.
Y el hacer reír, en mi caso, pues continúa, y el hacer que la gente se lo pase bien continúa, y tienes que estar ahí. Esa ha sido la parte más dura, por ejemplo, de mi carrera. El tener que subir a un escenario cuando no te apetece. No te apetece, cuando son momentos duros personales y tienes que salir con las sonrisas. Eso es. Porque es nuestro trabajo, claro. Eso es. Entonces, bueno, por ejemplo, cuando murió mi ama, pues al de poco tuve que empezar a trabajar, pues eso, a sacar la risa y a sacar las fuerzas donde no las había. Claro, es lo que marca a un artista, lo que diferencia a un artista que bueno, pues toma aire y dice, bueno, pues voy a salir, está ahí mi público, pero claro, luego el corazoncito ahí está, Tolín. Sí, pero bueno, y para eso tenemos también los camerinos y tenemos el momento de echar la llorera fuera del escenario, ¿no? Y los apoyos, Tolín, porque habrás conocido un montón de gente. Uy, maravillosa. Gente conocida, no conocida, de Santurtzi, de fuera de Santurtzi, gente que también te ha acompañado en estos 30 años, que como, bueno, yo te comentaba, ¿no? Esta mañana, digo, ojo, pues es que al final me hace mucha ilusión y parece que hemos estado siempre contigo, ¿no? Siempre. Acompañándote. Y os tengo que agradecer, es verdad, siempre que ha habido algo chulo, pues como este aniversario, joder, pues ahí habéis estado y me habéis llamado pues para venir a contaros y yo os lo tengo que agradecer mucho, Susana, de verdad que sí. Y a ti, Tolín, porque siempre te acuerdas de nosotros, siempre con una sonrisa siempre vienes y mucha gente que me imagino que está por la calle, ¿no? También, sí, y ahora en fiestas, pues imagínate, las fotos, y ahora como todo el mundo tenemos un móvil y todo el mundo, pues bueno, yo soy además un tío de casa, yo soy un tío pues que salgo por el pueblo, que salgo en mis ratitos libres, pues te tomas una copita, te vas a las chondas, te vas tal, entonces bueno, te comes el bocata sentado en la rampa del puerto. qué gozada, hay que disfrutar las fiestas, pero también currar. ¿Dónde vas a estar, Tolín? Que creo que vas a estar a tope. Pues sí, mira, ya he hecho este fin de semana, he tenido 3 actuaciones, que bueno, pues soy un poquito cansadete, pero y ahora tengo el jueves con mi bingo show de Transformista, que es el Día del Carmen, estaré en el Arraunberri, en Santurtzi, a partir de las 8 menos cuarto. Estaré el sábado con mi espectáculo de transformismo, un espectáculo que lo he titulado Duelo de Divas, y estaré en la cafetería Eguski a partir de las 10:30. Y como todos los años, despido las Jayas del Carmen con mi espectáculo de mariachi en la misma cafetería Eguskia a partir de las 9 de la noche. Oye, pues que nadie se lo pierda, la Menchu ya es fiel también seguidora. También. La Menchu, seguramente que va al bingo. Nos hemos hecho amigos, la Menchu y yo. Así que, Tolín, enhorabuena, lo dicho, cariño, muchísimas gracias. Por 30 años más y que estemos aquí, lo contemos. Eso te parece? Es, y que sigas tan guapa, que ya te lo he dicho antes, que estás guapísima, de verdad que sí. Gracias. Tú estás muy delgado, ¿eh? Bueno, sí, es verdad, me he quitado unos kilitos que me hacía falta, A comer un bocata luego en Chosnas, Así es, Santurtzi. así es, Tolín, es que ricasco. Gracias. Bueno, todavía estamos inmersos en las fiestas de Barakaldo, Santurtzi, bueno, y el resto de municipios ya nos vamos adelantando a las siguientes. Queda muy poquito para disfrutar de la Semana Grande de Bilbao, de la Aste Nagusia, y el Parque Infantil de Aste Nagusia, Txikigune, se transforma este año en Txikibotxo, una ciudad a escala infantil para descubrir y vivir Bilbao. Más de 30 actividades dirigidas a niñas y niños de entre 0 y 12 años y también a sus familias, que van a llenar las 6 grandes zonas temáticas de este Txikibotxo, inspiradas en algunos de los espacios más emblemáticos de la capital vizcaína, para descubrir la historia, la cultura, los barrios y las tradiciones de la villa a través del juego, la participación y la convivencia. La accesibilidad y la inclusión van a volver a ser protagonistas en este nuevo Txikigune, que va a contar con medidas específicas como franjas horarias sin alteraciones sonoras para personas con trastorno del espectro autista, servicio de interpretación en lengua de signos, materiales adaptados y elementos accesibles para niñas y niños con diversidad funcional. El Parque de Doña Casilda, la Pérgola y el Estanque de los Patos van a acoger este Txikigune del 23 al 30 de agosto en horario de 11 de la mañana a 2:30 y de 4:30 a 8, consolidándose así como un gran espacio infantil y familiar de Aste Nagusia. Aste Nagusia es sin duda la fiesta de todos y todas, unas fiestas pensadas para todas las personas. Por eso mismo queremos que las niñas, niños y sus familias sigan teniendo un espacio propio, atractivo, educativo, divertido y accesible dentro de nuestra Semana Grande.
Y ese lugar infantil es el Txikigune, ubicado en el Parque de Doña Casilda, la Pérgola y el Estanque de los Patos. Y se abrirá el mismo domingo 23 de agosto hasta el domingo 30 de agosto, en horario de mañana de 11 a 2 y de tarde de 4:30 a 8. Y como gran novedad, el Txikigune cambia de cara. Quienes lo visitan se van a encontrar con una sorpresa muy especial, porque el tradicional parque infantil se transforma en Txikibocho, de la villa de Bilbao a escala infantil. Hemos querido dar un paso más y convertir el juego en una oportunidad para descubrir nuestra ciudad. Queremos que las niñas, los niños y todos los familiares que les acompañen conozcan desde edades tempranas el lugar donde viven, sus barrios, sus historias, sus tradiciones, su cultura, sus espacios más emblemáticos y también los valores que nos definen como sociedad. Porque creemos que la identidad bilbaína también se aprende jugando. Por eso este año el Txikigune estará lleno de referencias reconocibles para cualquier persona de Bilbao y, por qué no decirlo, del entorno también. La Ría, el Pagasarri, el Casco Viejo, el Arenal, el Ensanche o nuestros barrios. Un total de 6 grandes zonas temáticas que acogerán más de 30 actividades para niños y niñas de entre 0 y 12 años. Las niñas y los niños de 3 y 12 años, por su parte, dispondrán de otras actividades como Bilboko Arkitektoak, un juego de construcción para conocer a arquitectos y arquitectas que han dejado huella en la villa, Plaza Barría, un espacio de juego libre, Loreen Merkatua, un recuerdo al mercado de las Flores del Arenal y un espacio para la participación ciudadana, Txikibocho Style Week y Edertasun Saloia, el mejor lugar para descubrir los entresijos de la moda, los disfraces y una pasarela, además de un pintacaras participativo. Ribera Merkatua, un mini mercado de la Ribera compuesto con sus puestos. Mindizaleak, un ascenso al Pagasarri a través de una pista americana. Nervioi Ibaia, Bolintxu y el Fango, 2 rampas, un tobogán y un hinchable de agua que simbolizan la ría de Bilbao, la cascada bilbaína y las piscinas del barrio. Zazpikaleak, un circuito hinchable. Txipiroiak Saltzan, con sus camas elásticas. Gasolinoa, lugar que permitirá rememorar el gasolino con unas barcas a pedales. Euskalduna Ontziloa, una ventana a la construcción naval, tan importante en la historia de la villa. Erromería y bilbainadas, espacios para descubrir tradiciones como las euskaldantzak o las bilbainadas a través de un karaoke. Eta Bilboko Plazak, lugar de encuentro intergeneracional y para jugar. Y para más de 6 años pues podrán participar en la zona de aventura Bilboko Zubiak o en los juegos en torno a la agricultura de Tomateroak. El renovado Txikigune contará además con propuestas para todas las edades como la radio Bacalao, gogoratzen zarete, Bacalao, bueno, que mantendrá a las personas asistentes al día de las noticias del parque infantil, los pronósticos del tiempo y, por supuesto, avisos continuos de precaución o prevención. Y también habrá una zona de descanso y biblioteca en Unibertsitateak y un punto de información en Udaletxea. Todo ello una propuesta muy participativa y pensada para el disfrute en familia. Pensada para disfrutar en familia porque el Txikigune no solo es un espacio infantil, es también un espacio intergeneracional, donde amas, aitas, amamas, aitites, hermanas, hermanos y personas cuidadoras pueden compartir experiencias, aprender juntas y construir recuerdos durante Aste Nagusia. Y además, en esta edición queremos también reforzar la participación de las propias niñas y niños. Desde el momento en que entren en el Txikibocho podrán empadronarse en esta pequeña ciudad, obtener su carné y convertirse en protagonistas de la experiencia. A través de los heliodoros, una moneda inspirada en el Bilbao de la Guerra Civil, aprenderán que acciones como colaborar, ayudar, cuidar los espacios, participar o usar el euskera también tienen valor, porque queremos que el juego sea una herramienta para educar en la convivencia, la solidaridad y el compromiso. Y si hay un aspecto que también consideramos imprescindible en este Txikigune es la accesibilidad.
Queremos que todas las niñas y niños puedan disfrutar de este espacio en igualdad de condiciones. Por eso mantenemos y reforzamos las medidas inclusivas que nos permiten avanzar hacia unas fiestas cada vez más accesibles. Contaremos nuevamente con franjas horarias sin alteraciones sonoras para personas con trastorno del espectro autista, acceso preferente para personas con necesidades especiales, información y lectura fácil, entre otras facilidades. Y como veis, hoy nos acompaña Bego. Bego, que es una intérprete de lengua de signos magnífica, me suele acompañar también en el balcón, somos protagonistas con Marijalia a las 3, ¿Bye? Y a la cual agradezco su presencia, lógicamente, y cómo nos facilita la comprensión de todas las explicaciones que estamos dando hoy. Y me gustaría aprovechar para recordar que este servicio también estará disponible para las familias que lo necesiten durante el desarrollo de las diferentes actividades del Txikigune durante esta Nagusia. Bueno, y al otro lado, para contarnos todos los detalles de un interesantísimo ensayo, El eje del mundo que viene, arrojar un poquito de luz a toda la situación actual que estamos viviendo y todavía lo que está por venir, porque el mundo de la geopolítica, el mundo de las grandes potencias, lo que viene, qué papel tiene la inteligencia incluso artificial, la energía o incluso los datos, ¿no?, para el control del mundo actual, bueno, pues todo esto a la gente de a pie pues nos puede sonar un poco como lejano, pero es que nos tenemos que poner al día y para, bueno, pues hablar de estos temas, como decimos, que nos parecen muy lejanos, pero que están aquí y nos compete y nos tiene que también preocupar y ocupar. Tenemos al otro lado al autor de El mundo, el eje del mundo que nos viene. Él es profesor de Derecho Internacional, autor de este ensayo y además, bueno, pues uno de nuestros invitados del inicio de la semana, Juan Luis López Aranguren. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Luis, el eje del mundo que viene, fíjate que lo he vuelto porque es un título muy importante, pero yo es que estaba en mi cabeza, fíjate cómo somos los periodistas y en tono del mea culpa, estaba pensando en el eje del mal. A ver, no es así, ¿verdad? Es que me he quedado en un momento así que he dicho, madre mía, el subconsciente me ha traicionado y pensaba en el eje del mal porque, a ver, que es una broma, es algo que me ha venido así a la mente, nada que ver, pero sí con una serie de, bueno, de realidades, hablando además del nuevo eje central del mundo, ¿no?, el Indo-Pacífico. ¿Qué papel o a qué nos referimos cuando hablamos, que en el ensayo lo explicas, qué es exactamente el Indo-Pacífico y la importancia que tiene ahora mismo para gobernar el mundo actual? Sí, muy bien. Pues el Indo-Pacífico es, como su nombre indica de forma muy sencilla, la unión de los océanos Índico y Pacífico, pero este término marítimo viene a reflejar una realidad geopolítica, que es que las 74 naciones que se encuentran regadas por sus costas en esta región ocupan en conjunto más de 2/3 partes de la humanidad, con lo cual en sentido demográfico estaríamos hablando de la mayor parte del planeta, y más del 60% del PIB mundial, aparte de contar con 8 potencias nucleares y ser también el escenario de algunos de los puntos más calientes del planeta, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, el conflicto de Taiwán, la reciente guerra de Irán, el conflicto de las Islas Senkaku y muchos otros. Con lo cual, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo, estaríamos hablando de que el Indo-Pacífico define nuestro mundo y nuestra política día a día y también tiene un efecto en nuestras vidas, como por ejemplo podemos ver con el incremento del combustible por los conflictos, el encarecimiento del comercio y toda la inestabilidad que estamos viendo en las noticias cada día. Fíjate, Juan Luis, países, ¿no?, como comentabas, ¿no?, China, India, Japón, Corea del Sur, Australia, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Estados Unidos, bueno, por su presencia en el Pacífico, son los países que abarcan, ¿no?, en este Indo-Pacífico. Hay potencias en las que siempre nos fijamos, ¿no?, esa, vamos a decir, esa rivalidad entre China y Estados Unidos, parece que solo nos centramos en eso, pero hay países que están tomando un poquito la delantera, los que quizá no tengan tanto poder ahora mismo, pero sí que tenemos que prestarles atención.
Claro, exactamente. Hay países que juegan un rol imprescindible para comprender todos los acontecimientos que se están desarrollando. Por ejemplo, tenemos el caso de Japón, que es una de las grandes potencias económicas del planeta, pero debido a esa constitución que fue impuesta por los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial, no tienen un ejército formalmente y no pueden declarar la guerra. Con lo cual, ahora mismo, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, tiene un proyecto para reformar esta constitución y ser capaces de poder defenderse frente a, por ejemplo, amenazas externas que puedan venir de Corea del Norte o de China. O también tenemos otros países que aspiran a ser también una potencia regional que compitan de tú a tú con otras potencias hegemónicas, como es China y Estados Unidos. Este sería el caso de India, que es ya el país más poblado del mundo, habiendo superado a China con más de 1.400 millones de personas, es una potencia nuclear y es también un país que quiere convertirse en un nuevo hegemón regional y ya veremos si también global. Y aparte de todos ellos, hay muchos otros países que están compitiendo también por lograr influir, ya sea mediante la persuasión y el comercio, o ya sea mediante la coacción, tanto en su esfera regional como en su esfera mundial. Con lo cual estamos en un momento de la historia de enormes cambios geopolíticos que al final tienen efectos en todo el planeta directamente. Grandes potencias que no tienen nada que ver a siglos atrás, ¿no? Cuando bueno, pues otros grandes países, ¿no? Como Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? Eran los que un poquito, ¿no? Controlaban vamos a decir, ¿no? En cuanto al comercio o a la tecnología. Ahora mismo se ha ido a este otro escenario y hablamos, Juan Luis, tanto del tema del comercio como la innovación tecnológica, incluso hablabas de la potencia nuclear, es decir, son varios ingredientes, los ingredientes necesarios para que hablemos de este nuevo eje, de este nuevo orden mundial. Claro, al final el ser una potencia hegemónica se puede manifestar en múltiples dimensiones. Alguna de ellas tiene enorme importancia con las nuevas tecnologías, por ejemplo, los semiconductores, ¿no? Y aquí podemos ver que Taiwán fabrica entre el 70 o el 90% de los semiconductores más avanzados del mundo, algo que es imprescindible para todo el tema de inteligencia artificial, robotización, nuevas tecnologías que está transformando todo nuestro mundo. Y también muchos de estos países quieren competir en la dimensión de la coerción, o la dimensión de la fuerza. Por ejemplo, con las nuevas potencias nucleares. Vemos que, aparte de las 8 potencias nucleares tradicionales que hay en la zona, algunas incluso también pertenecientes a Europa, porque tenemos Francia con los departamentos de ultramar, donde tiene 1,6 millones de ciudadanos franceses allí, también Reino Unido, por ejemplo, que tiene la isla de Diego García, pero luego hay nuevas potencias nucleares que están surgiendo. Vemos el programa nuclear de Corea del Norte, que ya es capaz de alcanzar decenas de miles de kilómetros de distancia. Vemos también la iniciativa nuclear de Irán, que esto es lo que ha provocado este ataque de Donald Trump, que ha hecho saltar toda la economía mundial, y vemos también que hay otras iniciativas para militarizarse y nuclearizarse. Así que digamos que estamos entrando en una fase de la historia donde cada vez parece que van a haber más conflictos y van a tener un efecto más directo en nuestras vidas. Claro, conflictos y guerras, Juan Luis, que también se van a librar en el terreno tecnológico, es decir, además de lo militar, además de con ese armamento nuclear, con ejércitos y demás, bueno, nuevos ejércitos, porque ya no solamente ejércitos, no, con el tema de drones, con otro tipo de tecnologías, pero en cuanto hablabas antes de inteligencia artificial, energía, datos, incluso la presión, ¿no?, que tenemos con el tema del combustible, ¿se va a librar la guerra de otro punto de vista que ya no tanto en la estrategia militar como se hacía hace años? Sí, al final todas las competencias entre grandes potencias se realizan en diferentes dimensiones. Podemos pensar, por ejemplo, en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. En aquel momento estaban peleando entre ellas a través de esas guerras proxies o esas guerras indirectas que hacían como si fuese un tablero de ajedrez, por ejemplo, Vietnam, Corea, Angola, etcétera. Pero también estaban disputando una hegemonía científica y tecnológica. Recordemos, por ejemplo, la carrera espacial, ¿verdad?, que fue la manifestación de quién tenía la superioridad tecnológica en aquel momento. Hoy en día algo parecido está ocurriendo entre Estados Unidos y China, en particular con el tema de la inteligencia artificial. Ambas naciones están desarrollando modelos punteros de inteligencia artificial que están transformando las economías y también en la robotización. De hecho, hace poco pudimos ver en China que habían realizado una carrera de maratón de robots, a ver qué robot podía correr más. Y eso nos resultó muy chocante en Occidente porque estamos perdiendo un poco esta carrera tecnológica contra el gigante asiático y demuestra un poco que tenemos que ponernos las pilas si queremos competir, especialmente en Europa, que al final parece que nos estamos quedando un poco en tierra de nadie entre Estados Unidos y China. Pero claro, Juan Luis, fíjate, Estados Unidos, Israel atacan Irán, ha desencadenado
desencadenado una grave crisis económica de dimensiones globales y todavía estamos padeciendo esa crisis y no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Qué pasaría? Lo cuentas en tu libro, ¿no? Si Estados Unidos y China, que ahora mismo no sé si se respeta, se tantean, ahí están, pero si China decide atacar Taiwán y se desencadena esa confrontación, ese ataque ya directo entre ambas potencias. Sí, en mi libro, en El eje del mundo que viene, directamente dedico un capítulo entero a este caso, porque en mi opinión Taiwán es el punto más delicado del planeta ahora mismo, por varias razones. Primero, porque Taiwán es una pieza irrenunciable para ambas potencias, tanto para China como para Estados Unidos. Para China, porque lo consideran como que es la última pieza que queda para reincorporar a su soberanía, que pondría fin a ese siglo de las humillaciones que sufrió China desde 1839, desde la primera guerra del opio, ¿verdad? Cuando perdieron Hong Kong, Macao, todo esto, etcétera. Y luego también porque el control de Taiwán permitiría a los submarinos chinos el entrar en el Pacífico sin ser detectados. Entonces, para una potencia nuclear como es China, el poder amenazar a Estados Unidos a través del Pacífico necesita poder romper esa que se llama la primera cadena de islas que atenaza al gigante asiático. Pero para Estados Unidos también es una pieza irrenunciable. Primero, por este dato que hemos compartido antes, que es del 70 al 90% de los semiconductores más avanzados del mundo se producen en Taiwán, con lo cual una ruptura de este suministro vendría a provocar un caos informático. Y segundo, también porque Estados Unidos, si abandona Taiwán ante una eventual invasión de China, sería directamente, en mi opinión, el fin del rol hegemónico de Estados Unidos como garante del orden internacional que han ido creando en las últimas décadas. Porque recordemos, cuando salieron de Afganistán después de 20 años de presencia, el régimen que habían creado colapsó en cuestión de horas. Los talibanes volvieron al poder y pudimos ver aquellas imágenes dantescas de los colaboradores de los estadounidenses cayendo de los aviones que habían sido abandonados, etcétera. Eso fue un desastre para la reputación de Estados Unidos. Hoy en día que vemos como Estados Unidos también está en cierta manera abandonando a Ucrania o al menos forzando a Zelensky a firmar un acuerdo de paz cuanto antes con Putin, aunque ello implique la pérdida de territorio, también se está viendo o se está interpretando como un abandono de ese rol de la Pax Americana que tenía Estados Unidos. Con lo cual, si ahora Donald Trump en esa aislacionismo que está aplicando a su política exterior abandonase también a Taiwán, ya directamente qué aliado podría confiar en el gigante estadounidense. Con lo cual, digamos que ambas potencias, ambas naciones tienen incentivos muy fuertes para defender o al menos apoyar cada parte en el conflicto de Taiwán en caso de que se produjese una eventual escalada de esta situación tan delicada. Sería terrible si habría esa confrontación ya directa, no entre Estados Unidos y China, para todo el planeta, ¿no? Si lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Lo que está pasando también, lo hemos padecido también con la invasión de Rusia a Ucrania y ahora mismo con ese ataque a Irán, una escalada bélica o una confrontación directa entre Estados Unidos y China sería, no sé, catastrófico, no sé cómo definirlo. Juan Luis, ¿cómo se podría definir? Sí, sería catastrófico. Bueno, los analistas dicen que una eventual invasión de China sobre Taiwán provocaría un hundimiento del PIB mundial del 10%. Esto sería una barbaridad porque es muchísimo más de lo que cayó con el COVID, con la invasión de Ucrania, con cualquier catástrofe reciente que hayamos visto. Provocaría esas consecuencias económicas tan fuertes, pero aparte también estaría el riesgo de una escalada nuclear. Hay que recordar que tanto Estados Unidos como China son potencias nucleares y además son potencias que aspiran a ser globales, es decir, que no se centran solamente en un orden regional, sino que aspiran a ser un orden global. En mi libro, por ejemplo, analizo este tipo de aspiraciones hegemónicas que pueden tener las potencias con la dualidad de ballenas y elefantes. Una ballena sería una potencia marítima, porque el control del mar da una enorme capacidad de proyectar, de adquirir recursos, materias primas, etcétera, y un elefante sería una potencia terrestre. Hoy en día Estados Unidos es una ballena, lo vemos claramente, de ahí la importancia del control de los mares. Por eso Estados Unidos tiene 11 portaaviones y es capaz de proyectar su fuerza a todos los océanos del mundo, como hemos visto en el caso de la guerra de Irán. Pero China también se quiere convertir en una ballena, por eso ya ha producido el tercer portaaviones y está fabricando el cuarto, el primero de propulsión nuclear. Es decir, que estamos viendo ahora cómo el gigante asiático de China se quiere transformar de elefante en ballena y esto va a tener también unas consecuencias muy importantes a nivel internacional, tanto en lo que es la seguridad de Asia como lo que nos puede afectar a nosotros aquí en Europa.
Y antes de despedirnos, tenemos muy poquito tiempo, pero Juan Luis, la gente también se está preguntando, por cierto, recomendamos muy mucho El eje del mundo que viene, cómo el Indo-Pacífico está transformando el orden global, tu libro, lo recomendamos muy mucho, Juan Luis, pero antes de despedirnos, Europa, ¿qué tenemos que hacer? El papel de Europa, ¿no? Del continente que está mirando así, ¿cómo hacemos para no quedarnos atrás en este nuevo orden global? Sí. Pues bueno, Europa tiene una enorme capacidad también de proyección diplomática, cultural, institucional. Hay que recordar que muchos de estos territorios, por ejemplo, fueron parte de España. Filipinas, la propia isla de Guam, gran parte de este territorio fue cartografiado por España, y otras naciones europeas también tienen mucho que aportar, con lo cual yo creo que en esta nueva Guerra Fría en la que estamos entrando entre Estados Unidos y China, Europa podría apostar y aportar una tercera voz, una voz quizá más conciliadora, más institucional, más multilateral, de tal forma que se pueda reducir el riesgo de una escalada bélica y tratar de alcanzar un acuerdo o al menos mantener cierta coexistencia entre estas diferentes potencias. Yo espero que Europa adquiera este rol y sea la vía diplomática para poder evitar estos futuros conflictos. Juan Luis, El eje del mundo que viene, este ensayo es apto para, como estás explicando, porque lo estás explicando perfectamente bien, entendible, es decir, el ensayo es apto para todo tipo de público, para que nos empapemos de la situación actual, es decir, no está solamente dirigido a historiadores ni a personas muy profesionales, sino que lo puede leer cualquier persona. Sí, de hecho he querido mantener una estructura narrativa, utilizando ejemplos, metáforas, hablo de muchas dimensiones, no es simplemente un texto político, hablo, por ejemplo, del impacto en las películas que hemos recibido a lo largo de todas estas décadas, de este cambio de la relación con el Indo-Pacífico, de canciones y de cómo nos ha cambiado sociológicamente. Es decir, es un texto divulgativo abierto a todo el mundo, con una estructura narrativa. He querido contar la historia de cómo nuestro mundo se ha transformado a través del Indo-Pacífico y cómo se continúa transformando, y por la gente que me ha contactado luego leyéndolo, que no son expertos ni mucho menos, pero han dicho que han disfrutado mucho y que les interesa y que se ha abierto una puerta de interés para ellos para continuar explorando el mundo en el que vivimos. Pues Juan Luis, enhorabuena, de verdad, y muchísimas gracias por entrar en directo en las tardes de Tele7. Un beso enorme. Muchas gracias, un beso, un placer. Gracias. Pues no tenemos tiempo para más, hasta aquí la jornada de lunes, San Lunes, inicio de semana, pero mañana volveremos con más actualidad y más información, ganas de verles. Un musu, Bielarte Agur.